Un gusto estar con ustedes y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Eh, el día de hoy tenemos la presencia de Mauricio Mocharavia, con quien la vez pasada pudimos y tuvimos la oportunidad. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a complementar la presentación que hicimos. Y también el día de hoy tenemos la presentación de Manuel Mendoza, ¿no? El consultorio asociado a Consumer Truth. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, compañeros. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Listo. Bueno, chicos, ustedes se preguntarán, oye, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, efectivamente, la vez pasada hicimos esta presentación de Islas de Cuarentena, una presentación em, básicamente que justo tiene esa fusión de la calle de, de- y de la data para sumar que la veremos hoy día, y es por ello que justo vamos a profundizar un poco más en, en los peruanos en pandemia, estos segmentos que ha dejado la cuarentena, no sin antes hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada y lo que pudimos experimentar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hice la cuarentena? Y es porque estamos en una nueva sensibilidad y nuevo entorno, ¿no? Y no vemos la calle de la misma manera y tenemos que redescubrirla, ¿no? La cuarentena, y me imagino que todos, y esta pandemia, nos ha reseteado a todos socialmente y mentalmente, básicamente. Y es por ello que Isla de Cuarentena pretende y pretendió sumar a los números la calle, a la data, a las historias, ¿no? Lo que hicimos fue justo hacer una data, unas cuentas online vía Offerwise, con hombres y mujeres de Lima, con más, de Lima más 6 ciudades, 18 años más, de todos los derechos económicos, y justo esta casa de tendencias, este pisar, esta calle como metáfora de lo que realmente grita la calle, lo que está gritando la sociedad y que se descubre, ¿no? Lo que la gente hace, piensa y siente, ¿no? Y básicamente la suma de la data y la calle eh, nace Insas de Cuarentena. Y pues para hacer un breve recordaris de las tendencias que descubrimos la vez pasada, ¿cuáles fueron? Acá. Bueno, la nueva distancia social, que justo habla un poco de estas nuevas condiciones que empujan a la reinvención, el optimismo sufre como fuerza emergente, y justo hablábamos de esta diferencia social o esta distancia social, entendida como estas brechas que está dejando la cuarentena en el Perú, estos niveles de desempleo o estos niveles de empleo dependiente, independiente, cómo estamos, cómo este nuevo tejido social se está reconstruyendo a partir de este coronavirus, ¿no? Muchos han dejado en su situación perfecta, y justo en esa tendencia hablamos de ello. Por otro lado, hablamos de la reconquista del hogar, ¿no? Donde hemos descubierto el feminismo, como lo veremos también una parte de uno de los segmentos que hablaremos más adelante, y que hablábamos de esta suerte de reconquista, de reenamorarte, de tener este feeling de hogar digamos, en esta cuarentena descubrir que tu hogar tenía mucho más valor que antes. No solamente un espacio físico de 4 paredes, sino era un espacio de convivencia donde había mucho que aportar y muchas cosas eh, que más que simplemente un espacio de convivencia. Por otro lado, hablamos de Back to the Basics y cómo estamos volviendo a lo básico, ¿no? Hoy en día la cuarentena nos ha reseteado y nos ha vuelto a hacer cosas que de repente antes no hacíamos con menos frecuencia. Cocinar, hacer postres, conversar con los hijos, y cómo también eso se expresa también un poco en los canales, ¿no? Cómo estamos volviendo a las bodegas, cómo las bodegas están tomando importancia en los supermercados, etcétera, etcétera. ¿No? Por otro lado, la empatía viral. Cómo el peruano se ha estado relacionando y cómo ha estado apoyando, ¿no?
veíamos que muchos peruanos afirman que han ayudado a familiares fuera de la cuarentena, fuera de su lugar de origen, fuera de su cercanía, y como también muchos de ellos han aportado ayuda benéfica, así como están dispuestos también muchos de ellos a comprar a marcas que eh, hacen notar este aporte a la sociedad, ¿no? Bueno, la telesociedad, como hoy en día estamos volviendo a relacionarnos, como hoy en día lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estos webinars, este nuevo tejido social en el sentido de cómo la tecnología se está adaptando a nosotros, cómo lo que la cuarentena alejó la telesociedad y digamos, la tecnología ha acercado, habla de esa tendencia, ¿no? Y por último, la reinvención creativa, ¿no? Lo que hablaba mucho de cómo nos estamos redescubriendo, y como muchos negocios, ¿no? Tenemos casos como el Downtown, tenemos casos como Pastelería San Antonio, y mini empresarios que han comenzado a reinventarse, ¿no? Y a surgir en esta ola de reinvención, y que, bueno, el coronavirus como que te puede parar, pero las ganas de reinventarse no. ¿No? Y vemos muchos ejemplos. Y básicamente es un poco de lo que vimos la vez pasada. ¿Ok? Vimos la innovación social, la reconquista del hogar, el back to the basics, la empatía viral, la tenacidad y la reinvención creativa. ¿No? De eso tenemos ya, eso está en nuestras redes, pueden seguirlos por ahí. Y espero que hayamos querido tan simple tocar un pequeño recordario. Y hoy nos toca hablar de esto, de los peruanos en la pandemia. ¿Cuáles son aquellos segmentos relevantes para las marcas, para los negocios, para entender un poco más a estas personas, a esos segmentos que dejó la cuarentena? Y pues el día de hoy está Mauricio con nosotros, como lo presentamos al principio, Manuel Mendoza, quien les habla, Giancarlo Yar. Nos pueden seguir en las redes, y les pedimos que por favor puedan seguirnos con el hashtag Los Peruanos en la Pandemia, Mauricio Auge de la Gente, Manuel Mendoza Ciudad Manu, Yanko Yabar, quien les habla. Tenemos un montón de información ahí que justo vamos aportando un poco de todo lo que hemos visto y todo lo que venimos hablando de este ejercicio de la cuarentena. Y pues nada, si ustedes se preguntarán cuáles son esos segmentos que nos ha dejado la cuarentena, tenemos a los blindados, tenemos a los desconcertados, tenemos a la guerrera, tenemos a los golpeados y también a los indiferentes. Cada uno tiene diferentes formas de relacionarse, cada uno tiene una particularidad diferente, y justo este webinar tiene este propósito de poder determinar la importancia de cada uno. Así que, dale, Mauricio. A ver. Muy bien, hola con todos. Como Giancarlo mencionó, hicimos un trabajo interesante. Creo que tanto Consumer Trust como Intarget veníamos de recopilar una información muy rica de qué es lo que estaba pasando en el Perú, de qué es lo que estaba pasando con la gente en función de esta nueva situación que nos va a arrojar un nuevo país. No me gusta tanto el término nueva normalidad, sino más bien un nuevo país. Estamos asistiendo a un proceso de refundación de un montón de cosas, o de retoma de conciencia de un montón de cosas. Hicimos un trabajo que les presentamos hace 2 lunes, ¿no es cierto?, donde vimos básicamente cuáles eran las tendencias en función a determinados ejes, pero no nos quedamos allí. Junto con el equipo que está acá, Cristina, Giancarlo y Manuel, pero además también contando con el soporte de Daniel Ita, que nos ayudó mucho en Intarget, y a este equipo en particular hacer todo un proceso de análisis estadístico. Trabajamos 5 segmentos, que son los que Yanko les ha presentado. Yo les voy a presentar algunos, el equipo de Consumer otros, para darles toda la gama de peruanos que hoy día están viviendo esto. Y vamos a empezar con un segmento que me parece sumamente interesante, que nosotros le hemos puesto el segmento blindado. Y lo vamos a ver cuando
cuando quiera esta computadora o esta presentación, acá está. ¿Quién es este blindado? Para empezar, representa el 24% de la población del país. Este blindado fundamentalmente está ubicado en los niveles socioeconómicos más altos. Perdónenme, necesito regresar. ¿Cómo puedo regresar? Ahí está. Vamos a ver. Este es el 24% de la población del país, es el que mejor ha caído, es el que tiene las mejores reservas para soportar esta crisis y por lo tanto siente que la crisis lo afecta poco y que su statu quo, es decir, su manera de consumir, su manera de enfrentar el mundo, su manera de entender las cosas, se ha modificado en lo mínimo posible. Sí hay un cambio significativo en él porque, digamos, si algo lo ha afectado es en la posibilidad de estar fuera de casa, de poder entender las cosas, y entonces él ha tenido un ancla muy fuerte que es el ancla del hogar, el ancla de la casa, el ancla de la familia, y eso lo vamos a ver en un momento. Pero fundamental, lo hemos llamado el blindado porque realmente esta crisis lo afecta poco en términos de su statu quo, y en segundo lugar, es el blindado porque se ha formado una coraza que tiene mucho que ver con los lazos familiares que le han permitido afrontar de mejor manera esta crisis. ¿Quién es este blindado? Vamos a conocerlo un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero han tenido la reserva para resistir, buscan la seguridad de lo conocido y la autorrealización como valores relevantes en esto. Es el menos afectado por la crisis. Sus ingresos han disminuido algo, pero por lo menos no los han perdido y los tienen allí. Y no solamente han disminuido los ingresos, sino que también han disminuido sus gastos. Y por lo tanto están más preparados para afrontar esto. Es el segmento que más teletrabaja, es el segmento que más trabajadores dependientes tiene. Es un segmento que cree que cuando todo esto pase, su economía personal será mejor, pero la economía del país va a estar bastante mala. Este es el segmento que ve el país y dice, ay caramba, acá hay problemas, pero afortunadamente yo no los tengo tanto, de alguna manera. Ese es el segmento de los niveles más altos, pero que ha encontrado en la familia el espacio para poder tener el ancla, para poder afrontar ya en otros términos, probablemente no económicos, los problemas que trae una cuarentena o una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces buscan blindar ese espacio. Miren algunos datos bien interesantes. 3 de cada 4 se han relacionado con sus hijos más que antes en esta cuarentena. 60% señala que conversó más que antes con sus hijos, cuando el promedio, si mal no recuerdo, estaba por debajo del 50%. El 78%, estamos hablando de aproximadamente 4 de cada 5, se acerca más a su familia, valora más su familia, y la mitad valora más su hogar, su espacio físico, su casa. Para que vean un poco de qué va este segmento, estos blindados, cómo conciben y cómo ven el espacio familiar y del hogar, ¿no? ¿Qué pasó? Me volvió acá. Eso no quiere decir que estén pensando permanentemente en las ganancias y en cosas así. Por el contrario, busca ser solidario, busca ser empático con el entorno. 2 de cada 3 señalan que durante la cuarentena aumenta su interés en ayudar a los demás, busca la solidaridad como una forma de relación, busca además replicar eso comprando a los que saben que ayudan a los demás, y eso es bien interesante de ver, ¿no? Todos estos ejemplos que hemos visto en redes durante estos días, el efecto Patty Wong, del que hemos hablado también previamente, de los ejemplos estos de las ventas solidarias y cómo hemos ido enganchando en este tipo de discursos y en este tipo de formatos que el blindado busca también soportar y aportar. Valoran el canal moderno. Son los que más han acudido al canal moderno para hacer las compras de su hogar. El 41% de todas sus compras del hogar las hicieron en supermercados o en tiendas de conveniencia. Son los que más han ido a supermercados, sobre todo. 1 de cada 3 ha hecho sus compras del hogar en supermercados. ¿Ok? Y 9% en tiendas de conveniencia, para que vean un poco el perfil que tiene. Entonces, ¿quién es este blindado? Es un hombre de nivel socioeconómico AB,
¿no es cierto? De 46 a más. Es un señor que ya es donde más empresarios y emprendedores tenemos acá. Vive con su familia nuclear o con algún otro miembro de la familia, ¿no es cierto? Y los valores que lo mueven son la solidaridad y la autorrealización sobre todo, además de la seguridad. Ha podido mantener el trabajo y la ocupación de una manera bastante más estable, la ha sufrido menos en términos de su posibilidad de afrontar la crisis. Tiene un optimismo moderado, cree que su situación económica va a mejorar realmente cuando la crisis pase, ¿ok? Pero la situación del país se va a poner fea realmente. Y lo que ha pasado es que la crisis le ha permitido reconectar con la familia y eso, digamos, él lo valora y no piensa abandonarlo de ninguna manera. Consume en el canal Moderno, es el que más ha consumido en el canal Moderno y ha modificado muy poco sus hábitos de compra y consumo. Y en términos ya de estrategia, de cómo llegar a él y de qué es lo que él espera, este es un segmento que busca fundamentalmente buscar impacto con retorno social. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier hoy día mensaje, campaña, producto, esfuerzo que se haga va a tener eco en él siempre y cuando esté orientado a productos que generen un impacto social que hoy día se hacen relevantes. También de marcas que inviten al placer y al disfrute fuera de casa, a marcas que inviten justamente a permanecer en el hogar y a disfrutar de esos espacios, el mundo dentro del propio hogar. Y de realizarse como persona fuera de casa, el out of home, digamos, a ser una persona que busca ser el reconector del espacio familiar dentro del hogar. Él quiere asumir ese rol, quiere agarrar esa responsabilidad y llevarla a cabo. Ha encontrado justamente en la familia, en el hogar, en la reconexión con los hijos, sobre todo con los hijos, la posibilidad de sentirse tranquilo y a salvo en esta cuarentena. Ese es el blindado, ese es el segmento que nos permite entender cómo, digamos, pese a no tener un problema material de fondo, ha encontrado en la reconexión familiar la posibilidad de un bienestar emocional que le hace bien. Segundo segmento representa el 20%. Si se dan cuenta, estamos hablando del 44% de la población. Ese 20% son los desconcertados, son jóvenes a quienes la pandemia les ha hecho perder el equilibrio. ¿Por qué? Porque el descalabro económico que han sentido, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, les ha generado una sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de un futuro incierto, y no saben cómo ubicarse en ese espacio. Utilizan más medios electrónicos que los demás, y más medios electrónicos no necesariamente solo para diversión, sino también para buscar espacios en los cuales estar conectados de nuevo, pero sin saber bien y sin tener certezas de qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿quiénes son? Rápidamente, estudiantes de niveles socioeconómicos bajos, uso de medios electrónicos y una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar con ellos. ¿Dónde están? No lo saben bien. Esto los agarró de pronto, los revolcó como si estuvieran en la orilla del mar más picado y de pronto están empezando a pararse y no saben bien si están con la ropa de baño puesta, bien puesta, no saben dónde están, no saben si la orilla está para la izquierda o para la derecha, están en ese plan de desubicación de alguna manera. Y en ese plan, la reconexión con la familia también resulta importante, pero no solo con la nuclear, sino que están buscando ampliar una red de contactos con la familia extensa que para ellos también es relevante. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son estos desconcertados? Vamos a ver un poco más en detalle algunas características. Es un grupo que está muy afectado por el desempleo, se siente muy inseguro, desprotegido e inválido. Quieren hacer cosas, pero no saben qué, ¿no? 1 de cada 3 no sabe qué va a pasar con su economía, no tiene idea de el día de mañana va a tener empleo, no va a tener empleo, va a tener ingresos, no va a tener ingresos. Si algo de ahorros tenía, ya no existen, entonces no sabe bien dónde ubicarse. Miren esa imagen que hemos puesto arriba,
viste con Boris, bebe con Boris, ¿no? O sea, un día vende ropa, otro día vende trago, no sabe dónde ubicarse, no sabe cómo incorporarse en este escenario, no tiene las herramientas ni profesionales ni de estructura de personalidad que le permita comprender bien dónde está. En ese sentido, tienen que reaccionar de alguna manera y la mayoría de ellos está dispuesto a cambiar de actividad económica. A ver, si es que esto no me funciona, pues que me funcione la otra cosa. Y, mientras tanto, la familia es aquello que les genera un cable a tierra, ¿ok? Su entrada, por lo tanto, a la vida adulta, pasar de la juventud a la adultez, no es la soñada, ¿no? Varios de ustedes acá, estaba viendo la lista de participantes y varios de ustedes acá, digamos, ya tuvieron ese tránsito, otros están en esto, pero varios de ustedes ya pasaron por este tránsito y saben perfectamente pues, que ese trabajo, esos primeros trabajos, pues nos van forjando determinados hábitos, determinadas costumbres, determinadas culturas, que si ahorro, que no ahorro, que si veo, que no veo, y ahora estos chicos no saben cómo asumir ese tipo de cosas. Nos preocupan los chiquititos, ¿no? Los que están en educación inicial, porque no sabemos bien cómo la ausencia de colegio los va a afectar, los que están entrando a la secundaria tampoco sabemos bien qué está pasando, pero con estos jóvenes pasa exactamente lo mismo. Esa transición no sabemos bien qué es lo que está pasando, ¿no? Un tercio ya perdió el empleo y se encuentra actualmente desempleado. Es bastante grande. El promedio de los que han perdido el empleo era 20%. En este segmento es 33%. No sabe cuál será el futuro de su trabajo entre los que están trabajando, el 40%. Y siente que se va redescubriendo más en esta pandemia el 63%. Entonces, el escenario es, no sé qué va a pasar conmigo, no tengo un cable económico que me permita saber exactamente dónde voy a estar, pero por lo menos hago el esfuerzo de pensar hacia adentro y tratar de reflexionar un poco de estas cosas que están pasando, ¿no? Entonces, eso es reflexionar sobre uno mismo. El 58% señala que reformula su manera de consumir, su manera de ver cómo es que yo me enfrento a los hábitos que tenía antes y empiezo a valorar más lo básico. Empiezo a dejar determinados elementos que tenía de consumir ciertas cosas y empiezo a valorar mucho más el sentarme tranquilo, prepararme algo en casa, no necesariamente salir y estar esperando que algo pase. ¿Ok? Eso es importante. Hay que aprovechar la ola, sembrar un libro, leer un árbol. ¿Por qué? Porque se valoran las nuevas formas de conexión y saben que todo eso se puede hacer ahora. Son quienes más la utilizan. 36% se matriculó en algún curso online gratuito más que antes. 42% estudia desde casa más que antes. 38% está jugando videojuegos más que antes. Y también se matriculan en cursos online de pago más que antes, etcétera. O sea, van viendo las mejores formas de aprovechar lo digital y lo electrónico más que antes. Haciendo una radiografía, son de nivel C y D, o sea, son de niveles socioeconómicos un poco más bajos, son estudiantes y trabajadores a la vez, pero que progresivamente están perdiendo el empleo, ¿no es cierto?, por la cuarentena además. Está usando medios electrónicos para estar conectado, ¿no es cierto?, y para entretenimiento también, y la incertidumbre es lo que más les preocupa, los obliga a estar en un estado permanente de introspección y no saben a ciencia cierta qué es lo que va a ser de ellos. Y entonces, ¿qué ocurre? Al ser un segmento tan joven, nos va a plantear una generación probablemente, y esto lo vamos a ver, y ya algunas lecturas que estoy haciendo sobre tejido social en otras partes donde esto está atacando también, nos podría hablar de una nueva generación X. Recuerden, la generación X es esta de los 80s, donde asistimos a cambios sociales sumamente fuertes. No sé si lo recuerdan, la caída del muro de Berlín, el fin de determinados paradigmas económicos y sociales que enfrentó esa generación con un conjunto de elementos muy complejos que los obligó a mirar hacia adentro y a generar respuestas. Muy probablemente estos desconcertados sean la nueva generación X, pero en vez de los 80 se les va a tocar vivir en el 2030 y vamos a ver hacia dónde se van a dirigir.
¿ok? Y en términos ya de estrategia, de cómo llegar a ellos, son 20%, no es poca cosa, hay varios elementos acá, ¿no? De hablarles de falsos profetas, hay que hablarles de héroes reales, de héroes de carne y hueso que estén representando exactamente lo que ellos quieran sentir, vivir y procesar en estos tiempos y en estas cuarentenas. De una relación tradicional con las marcas, ¿no? Que se basa en un exceso de discurso a acciones de cambio y nuevos medios, digital o muerte, ¿no? No hay otra forma de entender su relación con el mundo ahora que esa. Y diagnosticismo en las marcas, es decir, perdiendo la fe a una suerte de volver a fijar, o sea, la necesidad de volver a fijarles la fe en las empresas. Y eso no se va a lograr con lo que tenemos ahora, sino que hay que empujar por nuevos rostros, por nuevos líderes, por nuevas maneras de hacerles interpretar y ver los tiempos tal y como están ahora. Esos son los desconcertados. Vamos a ver dos segmentos más a cargo de Consumer Trust, de Manuel y de Giancarlo, y después volvemos para ver otro segmento más. Yo te devuelvo, Giancarlo, el control para ver al segmento más grande de todos. Un segmento muy simpático, la verdad. Dale, gracias, Mauricio. Bueno, ahora vamos a hablar de la guerrera. Hemos hablado ya del blindado, que es el segmento con menos afectado. Hemos hablado de los concertados, que es un segmento joven, que hoy en día está, como su palabra lo dice, desconcertado. Es su primer trabajo y lo han votado, ¿no? O sea, están todavía con esa sensación de ese sinsabor de la cuarentena, ese sinsabor todavía que está pasando. Y nos toca hablar de la guerrera, ¿no? Un segmento que representa el 28% de la población, no menos relevante, para nosotros es uno de los segundos segmentos digamos, con más afectados en esta cuarentena. Digamos, me gusta mucho esto, ¿no? Siempre como un reto para realizar una sonrisa en la cara, ¿no? Nunca se derrumba, ¿no? Y, digamos, la crisis la ha golpeado, pero tiene ese optimismo, ha cambiado sus hábitos de consumo y la familia eso que la tierra. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle este perfil. Las guerreras, ¿no? La crisis les ha hecho más fuertes, ¿no? Eh, eh, la, en Consumer Talks hablábamos que esta pandemia las ha aleonado, ¿no? Juntos venceremos. De hecho, no es un perfil que está ajeno a ¿cómo se llama? Básicamente a sufrir de repente un golpe tan fuerte, ¿no? Y veíamos que muchos de esos segmentos son de nivel socioeconómico C, B2, ¿no? Que de repente como le decimos en criollo, han pasado las de Caín en su momento, y es por ello de que ellos saben el valor y lo complicado que es caer y otra vez seguir cuesta arriba, ¿no? 71% dijo que haber aprendido a luchar con sus miedos, y el 89% dice y está de acuerdo que esta crisis les ha hecho mucho más fuerte, ¿no? Y nos quedamos con ese debate, si nadie lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Tiene miedo de hacerlo, pero lo hace. Lo simpático de ese segmento de la guerra es que no hay parálisis por análisis. Muchas veces nosotros nos quedamos paralizados por analizar. Ellos actúan, van con todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta niña que lidera una olla como un villanero de triunfo. Es una niña, ¿no? Pero quien de repente aprendió un poco de su mamá, que es guerrera, ¿no? Que también no ha tenido las cosas fáciles, pero sigue parando la olla, sigue mejorando, sigue ahí, digamos, ahí dándole, luchando, ¿no? Como su nombre lo dicen. Tenemos, por ejemplo, a Gaudesa Yapuri, ¿no? Ayacuchanas por ejemplo, se han reinventado y que también han salido adelante, ¿no? Con su arte y siguen básicamente reinventándose y justo teniendo ese perfil de juntos venceremos, ¿no? Eh, Al inicio hablamos del feminismo, hablamos de la reconquista del hogar, y en este caso es el perfil quien más considera que se ha enamorado y ha visto en el hogar una oportunidad de conectar con la misma, de estar con ellos, y es por ello que decimos que la pandemia la sacó de las calles, pero la reconectó con sus hogares. ¿No? Se dice aislamiento, pero se lee familia, ¿no? Y acá vemos que el 78% afirma haber
redescubierto el sentido de familia, eh, también opinan de que ha sido su mayor soporte, el 89% opina lo mismo. Eh, Como les decía, el 49, no es un dato menor, ¿no? El 43% considera haberse reenamorado de su hogar. Y el 56% conversa con sus hijos más que antes. No, digamos que, si bien es cierto, tenían esta relación estrecha con su familia mucho más antes, porque, ojo, hay que mencionar que muchas personas, muchas de estas tenían un trabajo estable, tenían un trabajo independiente, hoy en día se han quedado desempleadas, por eso decimos que la cuarentena les ha golpeado. Son personas de que hoy en día de repente el tiempo que antes nos pasaban con sus hijos, hoy en día están mucho más, eh, digamos, en este escenario. Y es por ello que vemos que la reconquista del hogar, y vemos que toma una importancia muy importante, muy relevante el tema de los hijos, de la familia y sobre todo el hogar. Eh, de todos los perfiles, por más que se hayan caído, es un perfil bastante optimista, ¿no? Cree o quieren creer que todo será bien, ¿no? Desean que el Perú y su economía cambie, no tienen una expectativa de optimismo frente a estos cambios. Vemos que muchas de ellas afirman que su economía cambiará para mejor, es mucho más que el promedio dice que el 34% va a mejorar, y también piensa que la economía del país cambiará para mejor, ¿no? Y en este 50% es su economía personal, hay que tomarlo en claro. Algo muy interesante, la pandemia me quitó la capacidad de caminar, pero no de nadar, ¿no? Acá sí se confía. Y me gusta mucho este de acá. No mira su riqueza por el tamaño de lo que tienes, el dinero, ¿no? Mírala por aquellas cosas que tienes, ¿no? Y no que verás por dinero, ¿no? Feliz día. Es optimista. Ve el vaso medio lleno y no medio vacío. Ve mm, esta ganancia detrás de la pérdida, ¿no? De repente, como le decía, ¿no? Le ha podido de repente quitar la oportunidad de tener un trabajo estable o de repente un trabajo independiente. Hoy en día muchas de ellas de repente realizan la labor de amas de casa, de jefe de hogar, o están haciendo sus propios negocios dentro de casa. Eh, pero digamos que a pesar de que perdió trabajo, siguen buscando nuevas formas de ver las cosas diferentes y ver las cosas con un perfil mucho mejor optimistas que el resto. Y es por ello que le decía, ¿no? Hay ganancia tras la pérdida. Me quedé sin chamba, pero no sin ganas, ¿no? La cuarentena mostró a cada uno y la inventiva de estas, ¿no? 46% dijo que está dispuesta a cambiar de actividad económica y, ¿por qué no? Dijo que el 76% se ha descubierto este interés de reinventarse, ¿no? Por ejemplo, también acá vemos, me quedé sin chamba, pero no con ganas, o me reinvento o me muero, es lo que dicen ellas, ¿no? Acá vemos a personas, a mascarillas encendidas en Amazónicas salgan de crisis a razones del Perú, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes estarán en esos grupos, pero muchos están en los grupos de Magdalena, yo vivo en Magdalena, otros vivirán en Bellavista, otros vivirán en Miraflores, y diariamente publican temas como Tabitha Sara, no la conozco personalmente, pero me gusta mucho, ¿no? Torro integrales, delivery gratis, ven el lado positivo, ¿no? Y el tema también de dar la positividad a otras personas. Y vemos que la solidaridad es el principal valor, ¿no? De esta salimos todos. No están dispuestas no están dispuestas a quedarse quietas y saben de que tienen que ser airosos de esta tarea. Les comenté al principio que era un segmento quienes no necesariamente la han vivido fácil toda su vida. En algún momento de su vida no han tenido tantos recursos como los que tienen ahora, como muchos de de este nuevo segmento eh, socioeconómico B2, B1, que de repente en su momento no ha tenido tanta riqueza, por así decirlo, no es un blindado, pero digamos que es mucho más solidario, ¿no? Vemos ejemplos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, ¿no? Pero muchas personas, muchas familias, ¿no? Que de repente tenían muy poco también. Ojo, acá no estamos hablando de personas que tienen un montón de dinero. De los pocos que tienen, saben dar también, ¿no? Y por ejemplo, acá vemos, se da un plato de comida,
a quien lo necesite, ¿no? Desde su balcón, desde su ventana, daban a las personas que de repente lo necesitaban. Y un caso muy interesante es de un negocio que se llama Dianita. Dianita es un restaurante también que se encuentra en Ate. Son personas que tampoco la tienen la vida comprada, no es un blindado, como les digo, ¿no? Es una persona por ejemplo, este negocio es muy interesante porque ofrecen ayuda a los más necesitados brindando durante el día, un día de la semana, los lunes, alimentación gratis para los que más lo necesitan. Pollo, verdura, fruta, palta, ¿no? O sea, no están dejando de percibir, pero también no están dejando de ser solidarios. Esos son guerreros. Personas que de repente tienen las monedas también contadas, pero quien son capaces de reconocer de que hay otras personas peor que ellas y que necesitan apoyo, ¿no? Y es por ello que, para hacer un perfil general y un retrato para resumir, son personas de 25 años o más, con familia extensa, viven con sus hijos y orientados al valor del oro y la solidaridad, por ello que son muy solidarias. Hoy en día han perdido el empleo, eran independientes hasta la cuarentena y han encontrado justo en la familia, digamos, este clave de tierra, ¿no? No está quieta y muchas de ellas están haciendo más actividades que otros segmentos. Le decía, de muchas personas han hecho tejidos, postres, ropa, etcétera, etcétera. Digamos que son optimistas, creen que la situación económica va a estar mucho mejor y digamos que considera que su mundo en cuanto a las relaciones van a estar mucho más conectados eh, y van a conversar más con otras personas. Y bueno, en este caso han bajado un poco las compras suntuarias. Ese segmento que más ha comprado delivery es muy interesante y ha bajado su capacidad de consumo y básicamente son las que valoran más el desempeño de bodegas y mercados de barrio. No han dejado de aportar por ellos. Ahora, la pregunta, ¿cómo podemos aprovechar ese segmento en términos de negocio? Uno es que pasemos de hablar de bueno, bonito, barato, de soluciones facilistas a soluciones dignas, ¿no? Porque ellos son valientes, valiosos y virtuosos. No dejemos de ofrecer dejemos de hablar de esos términos. Otros términos es que no conozco a marca alguna que haya hablado desde la derrota, pero no desde el optimismo, digamos, exacerbado, ¿no? Pero en este caso, acá decimos que dejemos de hablar de pérdida y hablemos más de esta ganancia detrás de la pérdida, ¿no? De sacar la ventaja, pero desde el lado positivo, no desde el lado de saco la ventaja, le doy la vuelta a todo, sino de este mensaje optimista de que hay muchas más ganancias que la pérdida, ¿no? Hoy en día cuentas con un trabajo, tienes tu familia unida, por el momento estás con salud, y hoy en día tienes que agradecer por ello. Y por último, digamos, eh, debemos dejar de conectar solamente con la fortaleza exterior de la misma. Muchas mujeres sabemos que son fuertes de por sí, que son personas que han logrado y han impactado mucho en la historia, pero por ello tenemos que hablar más que de fuerza física a esta fuerza interior, esta capacidad de resiliencia, esta solidaridad y esta capacidad de ayudar a otros, incluso cuando ellos tienen muy poco. Las marcas quienes sepan abanderar a estas mujeres, abanderar a estas guerreras, consideramos que son las marcas que de repente van a tener mejor performance en este situación, ese nuevo entorno, que es complicado y que es sumamente importante entender, por ejemplo, este Fidel Herrera. Y pues, dale, Manolo, con la siguiente. Listo. ¿Estás con el micrófono apagado, Manolo, por si acaso? Espero que aún no te oímos. Dame un segundito. Ya, ahora sí. Ya está, ¿Escucha? listo. Ya. Buenas tardes, sí. El segmento que sigue es el golpeado. Y la verdad, mira, me parece muy semejante
a los desconcertados, solo que lo diferencia del grupo etario, ¿no? Hay hay un impacto similar, pero ahora vamos a ver la diferencia. Son los que sufren más por la crisis y no encuentran la luz de salida. Es el 11% del total de grupos que hemos identificado segmentos. Sin embargo, me atrevería a decir que difícil que alguien se declare de este grupo, ¿no? Probablemente el porcentaje sea mayor. Esas son personas que mantienen una perspectiva pesimista, ¿no? Consideran definitivamente que la crisis los ha debilitado mucho y no están encontrando una salida directa a este tema. Son independientes, ¿no? La mayoría son independientes. En estricto no se podría decir que han perdido el empleo, sino es el grueso de peruanos que antes de la pandemia trabajaba de manera independiente y sus ventas o sus contratos o las actividades económicas que han realizado se han visto muy restringidas, muy limitadas, ¿no? Entonces, esto los está obligando a buscar otras alternativas, ¿no? Ver algún otro giro económico. Están siendo obligados a reinventarse, más que principalmente por necesidad, ¿no? La familia es el soporte más importante para este grupo de personas, ¿no? Y es importante porque los va a ayudar a afrontar la situación. Han buscado actividades en el hogar para poder vivir de la pandemia, actividades que puedan desarrollar estando de su hogar, ¿no? Y haciendo cosas que antes no desarrollaban. No, no, no avances. Tranqui, tranqui, tranqui. Sí, 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 solo que estaba un Yo poco. te digo, tranquilo, tranquilo. A ver, sí, sí. Ya, dale. Yo sé que después de las diapositivas y tú simplemente. Sí, Dale, dale. a ver, sí. Tienen el espíritu derrotado, o sea, hay una herida abierta y su pesimismo los lleva a pensar de que esto no se va a cerrar o no va a terminar muy pronto, ¿no? 33% se encuentra desempleados, 48% consideran que su economía cambiará para peor, 54% afirma que ha reducido sus ingresos, ¿no? O que le han bajado el sueldo. Un 67% considera que la economía del Perú cambiará para peor. O sea, el pesimismo está plasmada básicamente en el tema de empleo y en el tema de ingresos, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, dale, dale. Esta perspectiva pesimista los lleva a considerar que anímicamente los ha debilitado y que no encuentran la salida, ¿no? El 19% considera que su trabajo cambiará para peor, su trabajo o la actividad económica que realizan de manera independiente, ¿no? 23% considera que su salud también se impactará negativamente. Y un 23% considera que las diferencias sociales cambiarán también para peor, ¿no? Hay un impacto en el tejido social definitivamente que se va a ver reflejado en los próximos meses, ¿no? Por ello, también vemos el incremento de conflictos sociales asociados a actividades extractivas en el sur del Perú, ¿no? No es muy visible de desde la capital, desde Lima, pero está lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, el tejido social se está viendo afectado. Dice, mi economía está golpeada, pero mi moral resiste, ¿no? Les ha golpeado el bolsillo, pero este golpe también les está generando una reacción que de alguna forma es positiva. Siguiente, por favor. Sí, dale. Es un segmento que busca mucha seguridad, ¿no? Se sienten en la cuerda floja, ¿no? Pero también necesitan recuperar estabilidad y su seguridad principalmente emocional, te diría. Iniciamos una semana más y ya son 4 meses y 11 días en cuarentena, dice esta persona, ¿no? Cuenta sus días de su trabajo, están viendo forma de agenciarse ingresos desde su casa, saliendo a las calles. Estos emprendimientos están surgiendo por necesidad, ¿no? Por necesidad de, no necesariamente de reinventarse, sino de sobrevivir.
una variable importante obviamente es la resiliencia que sale de todo este impacto que se ha generado en la población en general. De 7% está haciendo actividades que antes no hacía, ¿no? Las mismas personas que trabajan en el transporte como taxis, ¿no? Han tenido que adecuar sus unidades para afrontar este nuevo escenario, ¿no? Y es algo que entiendo, no es algo barato para ellos, ¿no? Han tenido que cubrir el carro, ellos mismos han tenido que estar sobreprotegidos. Son cosas que hasta hace unos meses eran impensables, ¿no? 47% siente que su creatividad para lidiar con los problemas se está fortaleciendo, ¿no? Siguiente. 68% considera que han tenido que ingeniárselas para buscar nuevas funciones a los objetos del hogar. Y estas mascarillas son reales, ¿no? Las que vemos acá no solo ha pasado en India o en China, o sea, es algo que se ha visto acá, ¿no? Formas ante la escasez de este tipo de productos han tenido que buscar alternativas, ¿no? El mismo Minsa, ¿no? Al ver la escasez de mascarillas, un poco sacó una nueva norma técnica que permitía la producción de mascarillas caseras, ¿no? Y ahora se venden de todos los tamaños, colores, diseños. Es interesante lo que hemos visto solo en el tema de mascarillas, ¿no? O sea, al dar más acceso a la población, se ha dado a la fabricación casera de estos productos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, se les ha tumbado la mitad de la torre, pero tienen que cuidar lo que les queda, ¿no? Entonces, tienen que moverse, ¿no? No quieren caer más. El 53% considera que ha cambiado algunas marcas por otras marcas económicas, ¿no? Usualmente son marcas blancas, ¿no? 44% ha empezado a comprar más marcas propias de las tiendas. Han dejado algunos gustitos del 57%, ¿no? Entonces, y también están buscando productos que les tiene que hacer, ni siquiera es para cubrir sus necesidades básicas, no es para sobrevivir. El tema del oxígeno es sorprendente cómo empezó con la especulación de precios y la oferta misma del producto, ¿no? Entonces, actualmente todavía este problema se mantiene, pero... Siguiente, por favor. Sí. Perdón. Vale. Como le decía, 11% es el segmento en términos del resto de grupos. Son hombres de nivel socioeconómico D y E de 25 o 45 años, básicamente de la Sierra Sur. Son responsables de su hogar, son de hogares nucleares motivados por la solidaridad y la seguridad. Es el segmento al que más les ha afectado la pandemia, ¿no? Han perdido el empleo o el sector donde generaban sus ingresos se ha visto impactado en mayor medida, ¿no? Esta crisis los ha obligado a reinventarse, ¿no? Ha aparecido la resiliencia como un valor importante, ¿no? Sus emprendimientos son principalmente de necesidad, ¿no? Es el más pesimista en términos actitudinales, ¿no? Cree que su economía y su empleo estará peor cuando esto pase, ¿no? Igual que su salud y su alimentación. Aquí entra la familia con un soporte emocional importante, ¿no? Son los que han dejado comprar cosas por falta de dinero, ¿no? Y están comprando otro tipo de marcas o están buscando sustitutos cercanos a estas marcas. Como les decía, es muy semejante a los desconcertados, solo que una diferencia importante son la edad, ¿no? Son personas mayores de 25 años, ¿no? Usualmente tienen ya familia y esto les sirve como soporte y motivación para enfrentar esta crisis. En términos de estrategia que tenemos, ¿no? Dado que son los que más han sido golpeados, tenemos, es algo que usualmente se ninguneaba la realidad, ¿no? Y ahora valoran la necesidad. Hay una mirada más a la persona y a su necesidad de sobrevivir principalmente. En términos de marca, antes usualmente se daban esos gustitos, buscaban alguna marca específica, ahora no necesariamente, ¿no? Más que una marca con posicionamiento, hay una marca con posición, una marca que
que tenga una posición a esta situación y una posición tangible, evidente, ¿no? Que no solo se refleje en una oferta publicitaria, ¿no? De la búsqueda de simpatía a la recuperación de la empatía, ¿no? Antes estaba la sonrisa en la foto, ¿qué podías aparentar con eso, ¿no? Ahora hay más conexión hacia el sentimiento ciudadano, hacia el valor, ¿no? Para afrontar esta situación. Más que contar historias, lo que se busca en las empresas son acciones concretas, ¿no? El tema de responsabilidad social va a cobrar mucha más relevancia desde ahora, ¿no? Pero una relevancia con acciones tangibles, ¿no? Como te digo, usualmente se publicitan mucho esas acciones, pero el impacto que generan no es relevante. Ahora se va a buscar mucho más impacto en este tipo de acciones en las empresas, ¿no? Aquellas marcas que muestren más empáticas y que hablen menos de obesidad y que tengan acciones reales son las que podrían sacar mayor ventaja o salir más fortalecida de toda esta situación. Eso es, Yanko, te devuelvo el control. Sí, dale, dale. Acá hay un chat. Voy a probar. Dale, dale, Mauricio. Creo que puedes ahora. ¿Sí? Dale, ya estás. Vuelvo. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a hablar del último segmento ahora. Vamos a hablar de un segmento que encontramos. Ustedes, como bien saben, no es que la gente diga en qué segmento se encuentra, sino que más bien este es un trabajo que la estadística nos permite descubrir esto en función de las respuestas que se hacen a una encuesta que no busca, no busca que la gente se autoclasifique, sino que el conjunto de las variables va clasificando a las personas. Y encontramos así este último segmento, que es el segmento de los indiferentes. Es un segmento que particularmente me parece bien interesante porque dialoga con el segmento anterior que vimos de jóvenes con los desconcertados, y ellos utilizan más como mecanismo de defensa la indiferencia y la forma de pensar que no está pasando nada, ¿no? Si uno ve un noticiero, si uno analiza un poquito lo que va pasando por las narices de quien tenga una ventana hacia la calle, se va a dar cuenta perfectamente de lo que les estoy diciendo. Estos indiferentes, que hemos llamado indiferentes, que podrían tener otro nombre, que pueden ser ubicados fácilmente en las retinas de cada uno de ustedes, son aquellos que manifiestan que en realidad aquí no está pasando nada. Era bien interesante cómo, viendo las respuestas de este grupo a las encuestas, lo que iba ocurriendo es que nos dábamos cuenta que para ellos la pandemia, la crisis, la cuarentena no existe. Nada le afecta, no ha cambiado nada, no ha cambiado patrones de consumo, no siente que se haya debilitado, no siente que algún tema actitudinal o algún tema de relacionamiento se haya modificado en este tiempo. La crisis no ha provocado nada en ellos, nada. Es como que fuera una suerte de mecanismo de defensa frente a todo esto que estamos pasando. Son jóvenes, y además no son jóvenes solamente o no son jóvenes de nivel socioeconómico medio alto, son jóvenes, algunos de nivel medio, pero en su mayoría de nivel bajo, medio bajo, ¿no es cierto? Y lo que manifiestan es que no ha habido ningún cambio que haya sido provocado por esta cuarentena, por esta pandemia. Hay una posición bien diferente y bien distante frente a cualquier elemento positivo o negativo incluso que se pueda encontrar. No quieren aprovecharlo, no sienten que esto sea una ocasión de oportunidad, pero tampoco se sienten hundidos. No creen que esto sea un motivador, pero tampoco sienten que sea algo que los está hundiendo. No racionalizan oportunidades que esta crisis les puede ofrecer. Creo que ahí está el valor de esto. Es el 17% de la población, o sea, estamos hablando de un grupo relativamente importante que además nos puede ayudar a entender todo esto que a veces el presidente, a veces los ministros, a veces los líderes de opinión mencionan y hacen referencia
cuando vemos a estas personas que se les llama irresponsables, que se les llama de determinadas maneras, pero que uno siente que no están asumiendo que acá hay una crisis y que hay que tener cable a tierra. Es un perfil joven más independiente, menos consciente, son más ególatras o egoístas. Hay algunos datos ahí bien interesantes. Miren, 1 de cada 4 siente que todo sigue igual que antes, que su familia no ha sido su mayor soporte y que no ha cambiado su forma de relacionarse con los demás. Y esos son promedios mucho más altos que los encontramos en otros segmentos. No sienten nada. Miren, aquí tenemos el ejemplo de Jimena Hoyos, que estuvo en varios de ustedes deben saber de qué estoy hablando, ¿no? Esta es una chica que se va a Máncora, es una influencer, tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, y cuando alguien le dice, oye, pero te estás exponiendo y estás exponiendo a los demás, dice, ese es mi problema, no el tuyo, bebé, ¿no? Y de ahí salen memes, salen frases, salen hashtags, todo lo que quieran ustedes. Pero tiene que ver justamente con una actitud hacia la pandemia que refleja que esto no preocupa, no molesta y no se quiere tomar ninguna acción al respecto, ¿no? Se aburren, quieren salir, ¿no es cierto? Encuentran en lo electrónico una forma de manejar esta sensación de aburrimiento, usan redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, son los que más TikTok están utilizando, son los que más videos están cargando a la red. Para ellos el mundo continúa y si no pueden hacerlo presencial, lo hacen virtual sin ningún tipo de problema. Tienen una actitud YOLO, que lo conversábamos antes con el equipo, ¿no? Esta actitud de vive el presente, el mañana no existe, ¿no? Y no es que no hayan visto afectado su estilo de vida porque lo planearon así o porque como el blindado, digamos, tienen los recursos para hacerlo, sino por un tema de actitud, por un tema de decisión propia, por un tema de estoy suficientemente bañado en aceite para que esto me resbale de alguna manera, ¿no? Entonces, no dejan de comprar cosas, no dejan sus gustitos, sienten que su situación económica está siendo y va a ser igual, ¿no es cierto? Y entonces se meten en su mundo, en su caparazón y no salen de ahí porque esto es algo que realmente no sienten que los afecte demasiado. Jóvenes, estudiantes, ¿no es cierto? Interesante que sí tienen un estilo de vida un poco más independiente en el sentido de que encontramos una proporción interesante que vive o sola o con su pareja. Y diferente también porque cuando les preguntábamos, a todos los que pasaron por la encuesta les preguntábamos el tema de los valores, este segmento no valoraba nada. No tenía nada que lo destacara, pero sí tuvo algo bien interesante y es el segmento que menos valora la solidaridad como algo que esté buscando. A ellos las campañas de recaudación de fondos, de solidaridad, de donaciones, no es algo que les llame la atención ni que quieran hacerlo. No se identifican con nada que se relacione con la crisis, ¿no? Es decir, no hay ni positivismo ni negativismo, ni actitud favorable ni actitud desfavorable. Simplemente la cosa no pasa por ellos. Mantienen su estilo de vida y no quieren que nadie los fastidie en ese sentido, porque no sienten la crisis. Todo sigue igual que antes para ellos. No ha traído nada que sea destacable para ellos en términos de crisis, y en términos de hábitos de compra y consumo, no los han modificado. Entonces, ¿cómo afrontar este segmento y cómo verlo desde los negocios? ¿No? A ellos hay que trabajarles discursos reales, discursos que estén motivados por la vida fuera de las casas, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, cuáles son las realidades, hechos, ¿no es cierto? Acciones responsables de las marcas que tomen conciencia y que se enfrenten a problemas específicos de ellos como jóvenes, y finalmente tratar de inculcarles a ellos un discurso un poco más optimista. Son el 17% de la población, no es poca cosa, es un segmento que está mostrándose congelado frente a esto, y si no congelado, sin ganas de seguir avanzando más.
Estos son los indiferentes, estos son los 5 segmentos que hemos visto, que son bien interesantes, que dan para mucho análisis, para mucha conversa, ¿no? Las guerreras, los blindados, los desconcertados, los indiferentes y los golpeados son grupos que están allí, que existen y que nos permiten hacer, generar, volcar estrategias hacia ellos, porque cada uno de ellos es diferente entre sí, ¿no? Esto es lo que nosotros teníamos como información para compartir. Creemos que es sumamente importante que empecemos a discutir en función de eso para traer estrategias a la mesa. Y nada, yo le devuelvo la conducción a Yanko ahora, ya para ver si es que podemos conversar, si es que hay preguntas, temas que quisieran entender mejor. Sí, sí, solamente para terminar, reforzarle los perfiles que hemos visto y algunos aprendizajes que nos ha dejado un poco esta cuarentena y un poco el tema de lo que estamos viendo, ¿no? En primer lugar, es que estamos atendiendo la calle y nos toca entenderla y descubrir las nuevas historias que hay detrás de ella. No podemos dar por sentado de que todo está igual y que nuestros consumidores están pensando de la misma manera y que todos los consumidores están teniendo el mismo perfil, ¿no? Vemos que hoy no necesariamente eh, todos están de la mejor manera. Hasta los blindados han sido afectados. Por otro lado, vemos que debemos empatizar con cada segmento y debemos empezar a ver cómo podemos conectar con ellos en este nuevo contexto. Como lo vimos, cada, cada segmento tiene una particularidad especial y hay que entender cómo podemos reconectar. Depende de nuestro negocio, depende de nuestro enfoque, depende de nuestro servicio. Eh, la incertidumbre puede ser algo, un gran aliciente y hasta motivador por el cambio. No solo los negocios están reinventando, sino también la voluntad de las personas en sí mismas. Y por último, el contexto cambia y nuestras mentes también, ¿no? Tenemos que movernos, ¿no? Evitemos estar paralizados por mucho análisis y, como decimos, el peor virus es el estatismo y la indiferencia, ¿no? Y algo que nos caracteriza tanto en Consumer Truth y en Target es mover y no quedarnos aislados, ¿no? Seguir sumando y pensar, y haciendo las preguntas eh, eh, exactas. Y pues nada, eso es todo, chicos. Ahora sí voy a dejar de compartir para hablar un poco con ustedes. Acá tengo un poquito. ¿Sabemos algo sobre el consumo de medios cada perfil? Me pregunta por acá. Vanessa Matsuda. Tenemos información, Vane, sobre el tema de medios electrónicos, pero no hemos levantado exactamente información sobre medios de comunicación en sí mismos. Lo bueno de esto, y es una información general para todos, es que tenemos la posibilidad de trabajar también un elemento discriminante para los que trabajen con segmentaciones previas, sabrán a qué me refiero, que es una forma que podemos detectar los segmentos de una manera mucho más rápida y poder incluirlos en cualquier tipo de encuesta posterior que podamos hacer para ya identificar estos segmentos y pasarlos como categorías de análisis, así como hay nivel socioeconómico, sexo, edad, también podemos incluir estos segmentos y podemos ver justamente qué tipo de consumo de medios tienen. Sí. Después acá preguntan, a ver, creo que acá hay una pregunta interesante. Elena, Helen González, ¿no? Mi rubro sector mamá, un sector muy vulnerable en esta etapa. ¿Cuál debe ser el mensaje hacia ellas? ¿Qué sentimiento debo centrar en mis mensajes? En lo personal, bueno, hablar de las mamás es un poco, bueno, depende de qué estadio. La mamá, bueno, ya hay investigaciones previas de nosotros que hemos descubierto que las mamás tienen muchos conflictos y pues consideramos que debe hablarse de la fortaleza y no de la debilidad. En lo personal, considero que hoy en día el mensaje que debes sacar es que tú eres importante, tú eres una mamá, estás haciendo lo mejor que puedes y necesitas, ¿cómo se llama?, seguir luchando. Porque
el contexto cambia, la intención no. No sé si Mauricio tienes una opinión diferente. Hola Helen, hola Helen, gracias por tu pregunta, es bien sugerente porque nos invita a leer como subgrupos dentro de los segmentos propiamente. Yo miraría muy bien a la guerrera, la verdad es que es un perfil que a mí me encantó cuando lo encontré, porque creo que refleja mucho varias cosas que han sido elementos como de cohesión del Perú en distintos momentos de su historia más reciente, digamos. Si pienso en una mamá y pienso en este trabajo que hemos hecho con el equipo de Consumer Trust, yo realmente pienso en la guerrera y mira qué interesante es esto, porque la guerrera busca un porcentaje importante de ellas trabajaba antes de la pandemia y hoy día ha vuelto a ser ama de casa. Vuelto porque ellas mismas se reconocen como regresar a eso que en algún momento lo desarrollaron. Pero ellas son las que más claramente te hablan de que al momento de encontrar el espacio familiar, no solamente es el espacio donde se sientan y empiezan a trabajar para ellos, sino que es lo que las motiva, es lo que les genera motor, es lo que les permite poner el turbo, sonreír y seguir para adelante. Digamos que es un segmento que representa muy bien esa característica, y cuando pienso en la guerrera, pienso en una mujer peruana. No hemos encontrado diferencias, por ejemplo, por ciudades. Pienso en una mujer de nivel C, porque además representa bien el B y el D que hemos encontrado. Pienso en una mujer en edad media que tiene 2, 3 hijos y que está saliendo adelante por ellos. Entonces, si quieres buscarle un rostro a las mamás y qué discurso hilvanar para ellas, yo pensaría en la guerrera como el segmento que mejor te puede ayudar a establecer estrategias para eso. Luego otra pregunta técnica es, ¿los blindados son parecidos a los indiferentes? ¿Los qué? ¿Los blindados son parecidos a los indiferentes? Pregunta No. Tomás. No, para nada. A ver, desde una caracterización etaria, ¿no es cierto? Los indiferentes son jóvenes, los blindados son mayores. Una diferenciación por nivel socioeconómico, los blindados son de niveles socioeconómicos más altos, los indiferentes son de nivel socioeconómico medio a medio bajo, hasta un tema actitudinal. Recuerden que los blindados, ¿dónde es que encontraba refugio y sentido? A la reconexión con su familia y en particular a sus hijos. El indiferente no ha buscado ese espacio dentro del hogar. El indiferente no siente, el indiferente parece bañado en aceite y siente que aquí no ha pasado nada. No quiere ni acercarse más a su casa, ni acercarse más a sus padres, ni a sus hijos, ni a nadie. Simplemente no pasa nada. Entonces, yo no los veo similares, no los veo tampoco como padres e hijos. Entonces, sí creo que estamos hablando de dos segmentos diferentes, tanto en características físicas entendidas como de qué edad son, de qué nivel socioeconómico son, de dónde son, ¿no? Recuerden que el indiferente es un poquito más orientado hacia el centro del país, mientras que el blindado es más limeño, y también con características actitudinales que no necesariamente dialogan entre sí. Otra pregunta muy interesante, refiriendo un poco a lo que acabas de mencionar. ¿Es posible que los perfiles más indiferentes vayan montando a lo largo del tiempo? ¿Qué será necesario para que ocurra? A ver. Este es un estudio que es un reflejo de determinadas características que están ocurriendo ahora a nivel de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, cuando empezamos a revisar esto, una de las primeras cosas que vi es que uno como investigador siempre tiene que estar convencido de las cosas, si no, no funciona mucho. Entonces, me hizo sentido en términos de engranaje, en términos de eso que a Cristina y al equipo de Consumer le gusta tanto, que es
ustedes salen a la calle y se relacionan con diferentes gentes, ¿no? Si suben una combi, van viendo diferentes perfiles. Siempre está esta señora conversadora que busca siempre el aspecto positivo de las cosas, o este señor renegón, ¿no? Y de pronto se baja y un carro que pasa a toda velocidad prácticamente casi los atropella, que no quiere nada con ustedes, ¿no? Y luego está ese chico que ustedes nunca saben en qué diablos está pensando, ¿no? Nunca saben hacia dónde está yendo, qué está haciendo, y entra, no sé si alguno de ustedes tiene experiencia en investigación de mercados o ha hecho grupos con estos jóvenes, pero estos jóvenes entran a una sala para conversar y están con la capucha encima, sentados, mirando el piso y son monosilábicos. Uno nunca puede, son bien difíciles de penetrar en términos del approach que uno tiene hacia ellos, y su indiferencia sí suele ser, ahí está Yulisa respondiendo, sí suele ser más temporal y responde también a una condición etaria en la cual están formándose y formando y tomando posición hacia determinadas cosas. ¿Qué va a pasar con ellos? Lo veremos en el tiempo. Ojalá que este trabajo pueda ser longitudinal y podamos, junto con el equipo de Consumer Chat, presentar esto en 3 años y decir, ¿se acuerdan de la pandemia? Muy bien. Y hacerlo en un auditorio. Espero que en 3 años se puedan hacer cosas en auditorios, porque si hay algo que a mí me molesta de este formato, me encanta que haya mucha gente, pero lo que me molesta de este formato es que no puedo verles las caras. Entonces, podamos entender hacia dónde se fuese indiferente. Eso, fundamentalmente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Yo solamente para hablar un poco, sí, o sea, por alguna razón, yo considero que es un poco la madurez también que va a ir con este joven, porque el diferente por ser un perfil recién que está empezando, que recién está de repente, no nieguen, todo joven alguna vez se ha sentido como Superman, ¿no? Se ha sentido invencible y que nadie lo toca y arriesgado. No, yo siento que este perfil es como que eh, es indiferente porque, por ejemplo, dice, no me siento identificado con la reconquista del hogar, porque de repente es su primer hogar o está en un lugar, de repente, Mauricio mencionaba, ¿no? Muchos viven con su pareja o muchos viven solos. La pregunta es, ¿dónde viven? No sé si viven en un departamento, en un lugar alquilado, de repente la casa no es como propia todavía, ¿no? O de repente es de la casa de sus papás, por eso no tienen como que esa relación con su hogar, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Mencionaban también algo interesante. Oye, ¿por qué no les parece relevante apoyar a los demás o seguir con el resto? Y, digamos, la pregunta es, y la respuesta es la siguiente, ¿no? Estas personas no han necesitado de la pandemia para comportarse de esa manera porque muchos de ellos también han venido apoyando a temas sociales, ¿no? Por ejemplo, Habla por tu Playa, Techo Propio, tengo una compañía que trabaja en Media Wish, ¿no? que elabora en Media Wish, ¿no? que también es un poco de aportar un poco a la sociedad de esa manera. Ahora, Manolo, te lanzo una pregunta muy interesante y muy particular, ¿no? Bueno, primero, gracias, Lena, Lena Pulache. Hola, gracias por la profundidad de info, está muy rica, muchas gracias. Imaginando que esta info se le comparta a Vizcarra, dice, ¿en qué segmentos habría que recomendarle enfocarse para que aumente la adopción a las normas y la nueva aguja en la caída de los contagios, ¿no? ¿Cómo habría que comunicarse con ellos? Manolo, te lanzo esta pregunta. Interesante, como lo vienen refiriendo muchos especialistas, parte del impacto que pueden generar las políticas públicas está en el buen uso de la data, ¿no? Y se ha venido generando data importante, creo, pero que no se está usando adecuadamente. Es para ver el tema de horarios, para ver el tema de impacto de alguna acción en general, ¿no? Y poder predecir cómo se puede comportar esa variable. Sin duda, esta data también y el estudio general tiene aportes importantes, ¿no? Yo particularmente le prestaría atención a los golpeados y a los desconcertados. Los golpeados porque, como bien dice el estudio, hay un segmento importante de esto en el sur del Perú. Y como lo dije al momento de presentar, están iniciando los problemas, los conflictos sociales en el sur del Perú. Y es un poco el impacto que ha generado esta crisis, claro, asociado a otros temas, ¿no?
sin duda, ya, cómo hacérsela llegar al presidente Vizcarra, eso sí escapa de mis manos, pero algún resumen se podrá publicar y seguramente a manos de algún decisor de políticas públicas podría llegar, ¿no? Sería importante. Y hay mucha data rica en general que podría aportar a mejorar las políticas públicas. Dale, dale, qué bueno. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y yo considero que hoy en día un perfil, o sea, un perfil que de repente no se le está dando mucha bola, por así decirlo, es este perfil golpeado. Muchas de estas personas se han reinventado, están buscando la por salir adelante, eh, pero digamos que hoy en día considero que es importante poder, eh, creo que empatizar con estas personas, ¿no? Porque estas personas son las que no la tienen tan fáciles, o sea, si es que antes ya vivían complicados por diferentes factores, hoy en día la viven, eh, ¿cómo se llama? Un poco más, ¿no? Y bueno, no sé, por esta pregunta estoy leyendo, yo me perdí un poco en, en los temas, creo que hay una pregunta interesante. Eh, a ver. Mm, a ver, ¿cómo ven los segmentos profesionales? Ya no están estudiando, pero tampoco tienen nada propio aún, solo limitan a seguir encontrando una oportunidad laboral. eh, o qué comportamientos están teniendo. Bueno, los segmentos profesionales, bueno, podemos definirlos como los blindados un poco, ¿no? Son personas quienes, como dijimos, están estudiando a distancia, literalmente, gratuitamente o pagada. eh, digamos que están, ok, muchos de ellos también están que se reinventan a su forma, no necesariamente vendiendo productos, haciendo algo muy particular, de repente también ofreciendo servicios ad hoc, ¿no? Pues, digamos que este comportamiento es muy característico de los blindados. Para mí, el profesional hoy en día se está reinventando poco a poco, están que surgen y básicamente están, digamos, en este proceso de redescubrimiento. No, bueno, últimamente veo mucho activo en LinkedIn, por ejemplo, todo el mundo lanzando, estoy en busca laboral, lanzando, mejorando sus perfiles, mejorando todo. Así que básicamente ese es el comportamiento que veo que están teniendo. Y pues, no sé si tienen otra pregunta más para acabar. Y bueno, agradecerles. Ha habido algunos comentarios, esta información Sí, va a estar colgada, tengo entendido. Vamos a ver la forma de que esta información esté, porque algunos estaban preguntando que tuvieron que desconectarse o cosas por el estilo. Hay una pregunta de Carlos Banda que dice, ¿cómo hacer para que los golpeados puedan animarse a estudiar carreras técnicas de manera remota y apunten a las clases virtuales como parte suyas? Bueno, ya tienes la mitad ganada, que es que entran a Internet, ya tienes la mitad de esa mitad ganada, que es que les interesa estar estudiando. ¿Cómo me metería yo? Yo vería fuentes de financiamiento con ellos, que sería una forma de apostar por ellos. O sea, yo siento que los desconcertados necesitan de alguien que apueste por ellos. Siento que están buscando ese nivel de oportunidad. Son los que más trabajan perdidos, son los que más oportunidades sienten que se les está yendo. Y entonces, Carlos, si es que la idea que a mí se me ocurre ahorita a cargo de que sea una idea que se me está ocurriendo, de madurarla, de trabajarla, de que la puedas entender mejor, es ver como palabra clave cómo apostar por ellos, porque te lo van a agradecer. O sea, si hay alguien que paga sus préstamos son los estudiantes, y eso está reconocido a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ellos recuerdan quién los apoyó cuando estaban empezando en esto, ¿no? Las tasas de morosidad sobre préstamos estudiantiles son las más bajas del mercado probablemente. Entonces, yo lo vería por ahí. Chévere. Yo solamente quería un poco agradecer muchísimo
InTarget, Mauricio Sarabia, es uno de los mejores investigadores del Perú, lo voy a decir, es compañero mío de Psicología Social de la Cato, ¿no? Famoso Puchito, ya solté ahí tu chapa, ya fue, ya todo el mundo, fumada de la buena, fumada de la buena. Desde las aulas, InTarget es uno, yo creo que es un honor trabajar con Mauricio, agradecer a Giancarlo Yavar, ¿no es cierto?, consultor de Consumer Tools, psicólogo de consumo, y además una de las mentes brillantes de Consumer Tools, y gracias Giancarlo por todo el esfuerzo que te has pasado compilando toda la información, todos los insights, ha trabajado duro y pelado, y la verdad que me encantó escucharte. Y también a Manuel Mendoza, ¿no?, economista de la Cato, consultor asociado también Consumer Truth, que tiene un análisis muy interesante del tejido social. Además él trabaja mucho en el sur del Perú, trabaja en mineras y tiene una mirada que evidentemente no es limeña, sino que tiene que ver con la realidad del país. Y creo que esto, que es peruanos en pandemia y peruanas en pandemia, tiene que ver con esa capacidad de poder entender la lectura social vista evidentemente desde la psicología social, pero también desde la investigación social, ¿no? Coincido con Mauricio, las guerreras es uno de los, ¿no? y hombre, mujer, y además tengo que defender a las mujeres acá, ya que son 3 hombres, ¿no? Uno de los segmentos de mayor potencia y que creo que es interesante. Vamos a colgar esta información, ¿no? InTarget y Consumer Tools están compartiendo. ¿Les gustó? ¿No les gustó? A ver, quiero escucharlos en el chat. ¿Les gustó o no les gustó? Kitty, dale. Un favorcito nada más en la parte de agradecimientos, lo dije al inicio, lo repito. Este trabajo que hoy día les hemos presentado no hubiera sido posible sin el apoyo de Daniel Ita. Muchas gracias por tu palabra, Kitty, la verdad que me ayuda, pero a mí sí me gusta decir también que no hay nadie para trabajar la data cuantitativa en el Perú mejor que Daniel, y gracias a él pudimos construir esta segmentación. Quería dejarlo también ahí. Totalmente de acuerdo. Todo este equipo que ven es el que ha trabajado todo este proceso. Así es, Danielita es un crack. Además, es de la misma Facultad de Psicología Social de la Cato. Así es. Es el que nos hacía todas las prácticas de estadística, todo el mundo, porque es el único que sabía toda la vaina. ¿Ya? Así que realmente... No sé si seguirá, pero ha estado, Ha estado. Buenísimo. Ha estado viendo esta presentación. Danielita, gracias de verdad por todo tu aporte. ¡Derroches! Oye, Daniel, yo te iba a buscar, ¿ya? Porque la verdad que el único que entendía es estadística multivariada, de clúster, de toda la vaina esa que, ¿no? Gracias por tu aporte, la chorada, ¿no? Ya, en fin, yo lo único que te digo aquí es muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Mauricio, a todo el equipo. Espero que les haya gustado. Compártanlo, #PeruanosEnPandemia. Síganos en redes, cualquier cosa, consulta, ampliación, síganos en redes. Claro. InTarget P en el Twitter, Consumer Truth está con ese nombre en general en todas sus redes sociales, me parece, Kitty. Sí, de acuerdo. Sí, ¿no? Nosotros estamos como InTarget P en Twitter, que es la red que más nos gusta, pese a que no es la mejor, pero es la que más nos gusta. Y estamos en Facebook también como Formas de Entender. Formas de Entender en Facebook, que es InTarget, y por favor les pido, si les gustó, que lo compartan, ¿de acuerdo? ¿Quieren que hagamos más de estas cosas? A ver, InTarget y Consumer Tools, ¿quieren que haga más? Los leo. Estás de rojo y blanco, sí, pues acá está con bandera de Perú. A ver, sí, ¿quieren que hagamos más? Sí, ¿sí o no? Buena, Giancarlo, bien. Arriba Perú, perfecto. Entonces, la única manera de pagar esto, porque esto lo está financiando este pechito y el pechito que está al costado, que es Mauricio Sarabia. Las 2 empresas con nuestro pecunio, esto no nos paga nadie, ¿no? Y barato no es tampoco. Esto es importante. Ojo, y barato no es, y lo hacemos porque queremos realmente aportar al país, ¿no, Giancarlo? ¿No, Mauricio? Sí, totalmente. Es así. Acá no hay auspiciadores, acá nos hemos hecho por nuestras ganas de entender este momento, ¿no? Entender este tejido social y cultural, entender la ATA, entender la calle, y tener esta mirada fresca, ¿no? Entender esta mirada interesante que es la que hemos podido explorar desde Inicios de Cuarentena, ese segundo entregable, y seguro harán muchos más porque toda la data que tenemos da para mucha más información. Y pues nada, simplemente agradecerle a Manolo, a Cristina, a Mauricio por todo el esfuerzo que hemos hecho juntos, y pues nada, simplemente a todos también los que nos apoyan, muchas gracias, y nada, simplemente eso. Gracias, de verdad, muy, muy interesante. Miren que hace 2 semanas tuvimos una presentación con Auditorio 300, pero el nivel de involucramiento en términos de lo que les ha provocado esto y de las preguntas que han hecho, me parece que ha estado muy, muy, muy similar. Muchísimas gracias. Es más chévere cuando podemos conversar. Muchas gracias a todos. Pasamos. Chao.